Hi, this is Kaushik Ranchod from the Ranchod Law Group. ¿Qué tal? Bienvenidos, el abogado Kaushik y su servidor Brian los saluda como cada semana para nuestro video de inmigración. Today what we're going to talk about are some nuts and bolts of the USCIS interview. So first of all, as I'm talking today on March, is it the 12th or 13th? 12th, okay, just time's flying here. March 12th, 2019. When you have the USCIS interview, before you would put the notice in the box and they would call you. Now you put the notice in another room and then you'll get transitioned to the main waiting room and then called for the interview. So that's one just nuts and bolts so you're prepared when you go in and you know what's going on, so you feel a little bit more comfortable at the interview. Give us a call at 916-613-3553 or post your question below. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos puntos o detalles importantes acerca de las entrevistas con inmigración, con USCIS, específicamente en la oficina de Sacramento, que es la que actualmente hemos estado acudiendo bastante. Uno de los ejemplos de algunos cambios que hasta el día de hoy, marzo 12 de este año 2019, ha ocurrido es, antes usted dejaba la noticia de su entrevista ya que estaba en el segundo piso del área de espera, pero ahora tiene que ir a otra oficina en ese mismo piso a dejar esa noticia y esperar a que le instruyan a que usted vaya a la sala de espera para esperar a ser llamado y que comience su entrevista. Así que las cosas pueden cambiar, pero siga siempre las indicaciones que están ahí. Puede ser que no sea así siempre, pero por el momento ese es el procedimiento actual. Usted va a otra oficina, espera ser llamado y espera a su entrevista. Así que si tienen sus preguntas, déjenlas abajo en la sección de comentarios o llamen a nuestra oficina al 916-613-3553. All right, and then what other questions are we getting about the having an interpreter, Brian? People want to know who can go, like if they can bring children, a sibling, who can go to the interview to interpret for the people that's going to be interviewed. All right, so if you do not speak English fluently, you can bring an interpreter, but it's important to note that you can't bring a family member like a brother or a sister, a spouse, a parent. So you have to have someone who won't be biased at the interview to interpret for you. La pregunta que le hice al abogado, que mucha gente nos está haciendo que tiene entrevistas, es ¿quién puede ir a la entrevista para interpretar para usted? Es decir, si usted no habla o domina el idioma inglés y necesita que alguien traduzca o interprete lo que están diciendo en la entrevista, la gente quiere saber si pueden llevar a un familiar como un hermano, un hijo, su pareja, un padre, a que traduzca para usted, interprete en la entrevista. Sin embargo, el abogado está dejando muy en claro que no puede ser autorizado que normalmente que un familiar traduzca en la entrevista para este tipo de gente, pues se puede ver un poco el interés y puede ser que refleje el resultado en ese mismo interés que tiene la persona. Entonces no pueden ir por regla general los familiares a interpretar o traducir para usted. And even if you're bringing an interpreter and the officer speaks Spanish, you may not need to bring that interpreter to the interview. The officer may state that they'll go ahead and translate. En otros casos, aún llevando el intérprete, en este caso imaginemos en español, le toca a un agente que domina ambos idiomas, el inglés y el español, ese agente puede descalificar o no requerir los servicios de este intérprete y decirle simplemente que él domina el idioma y no es necesario que el intérprete acuda a la entrevista juntos, pero es algo que usted va a saber hasta el momento que esté ahí, hasta el momento que usted esté trayendo el intérprete, es una posibilidad, nada más para que sepan. And then when you go to the interview, you want to make sure you're there at least 30 minutes ahead of time, because you never know how long the line could be. And of course, if you miss the interview, your case could be denied. So it's very important to take the interview very seriously and also dress respectfully for the interview because you are before the USCIS and you want to show your respect. Otra de las recomendaciones que le da el abogado es acudir al menos 30 minutos antes de su entrevista, del tiempo de su entrevista, pues los tiempos de espera pueden variar y como pasa revisión o a veces la fila es tan larga, puede ser que usted se retrase para el momento de su entrevista. Entonces, para que no le afecte en su caso, siempre llegue con suficiente tiempo y vaya vestido de una manera respetuosa, pues recuerde que va a estar presente a oficiales de USCIS, oficiales de inmigración que van a revisar su caso. All right, well, that's the nuts and bolts that we wanted to share with you today. Just some recent happenings of what's going on. Want to thank you for tuning in to our immigration update, and we look forward to seeing you next week.
Muy bien, estos son todos los detalles que esta semana vamos a hablar. Este tema ya lo cubrimos acerca de los detalles pequeños sobre las entrevistas, específicamente en Sacramento. Así que nos vemos la próxima semana y esperemos que tengan un excelente día. Muchas gracias por sintonizarnos. Thank you and have an awesome day. Hasta luego.